Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carlos y quiero darte una calurosa bienvenida al programa Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Recibe un cordial saludo de parte de nuestra iglesia y de nuestro pastor Víctor Martínez. En este hermoso sábado le damos gracias a Dios por permitirnos amanecer en este nuevo día. Aquí estaremos compartiendo contigo un mensaje de Dios para tu vida. Si tienes alguna petición, alguna gratitud o algún problema que te esté quitando tu tranquilidad, nos lo puedes compartir aquí en los comentarios y un grupo de hermanos de nuestra iglesia estaremos orando por tus necesidades. Te informo que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast, Facebook Live, pero búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, porque hay varias iglesias bautistas. Entonces, Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, y ahí podrás encontrar todos nuestros audios que grabamos, los audios que graba nuestro pastor y los cultos de nuestra iglesia. En estos tiempos difíciles que estamos pasando y a pesar de que solamente nos estamos pudiendo reunir un número limitado de hermanos en nuestro culto dominical, nuestro pastor Víctor Martínez todos los días nos comparte diferentes devocionales y estudios de la palabra. Los devocionales son de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por las noches, los lunes, miércoles y viernes, el estudio de los salmos. Y los domingos a las 11 de la mañana tenemos la transmisión en vivo de nuestro culto de predicación. Y por supuesto este programa que estás viendo es todos los sábados a las 9:30 de la mañana. Te hago una cordial invitación para que nos sigas y compartas esta información con tus familiares y amigos que creas que necesiten un mensaje de Dios. Ahora quiero presentarte a mi hermano Pedro Domínguez, con quien hemos preparado el mensaje de esta mañana. Sabemos que Dios te llenará de bendiciones con este mensaje. Buenos días, hermano Pedro. Adelante con su mensaje. Muy buenos días, y diría yo muy buenos días tengan todos los que están viendo y oyendo este programa. Este año nuevo que apenas empieza, estamos esta hermosa mañana ante las cámaras de micrófonos, mi hermano Carlos Martínez y un servidor Pedro Domínguez, para llevar la palabra de Dios hasta sus hogares, la cual les agradezco que abran sus puertas para que entre el frescor de la palabra de Dios. Empezaré diciendo que hace ya 22 días que en muchas partes del mundo se celebró el nacimiento del niño Jesús, o sea, Jesucristo. Y le pido a mi hermano Carlos que por favor lea el Evangelio de Mateo, capítulo 2, los versículos del 1 al 12. Por favor, hermano. Con mucho gusto. Dice así la palabra de Dios. Recuerdo Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos hombres sabios diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le contestaron que en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, porque no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos el tiempo de las apariciones de la estrella, y enviándolos a Belén les dijo: Ir allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí que la estrella que había en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con gran gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, aquí usted acaba de decir que le llevaron presentes oro, incienso y mirra. En la Biblia se habla mucho de unos magos, otros dicen de unos reyes, ¿verdad? Entonces, creo yo que allí queda hombres sabios porque vinieron a adorar a Dios. Así. Y dice ahí que llevaban oro, incienso y mirra. Entonces, yo en las lecturas que he tenido a través de los años, se entiende que a los reyes se les llevaba oro. Inclusive las veces que destruyeron Jerusalén,
que habían destruido ese pueblo o esa ciudad, se llevaban todos los utensilios que había ahí en el templo, puros utensilios de oro, cucharas, vasos, platos de oro, porque eran de rey, eran para el rey. Eso queda aclarado. Le llevaron oro al rey de los judíos recién nacido, pero también le llevaron incienso. El incienso también se acostumbraba a que los sacerdotes en el templo lo prendieran era el Santo Santorum, etcétera. Eso ahí está bien aclarado también lo del incienso, ¿verdad? Como ofrenda. Pero la mirra, ahí la mirra es una aclaración muy pertinente que deberíamos saber. La mirra se usaba, Cristo se dice en los versículos que hay en la Biblia que curaba a muchos enfermos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos enfermos les ponía algo de mirra. La mirra es cristalizada, pero cuando se hace ya líquido se puede poner en las heridas. Pero también en aquellos años en Egipto lo usaban en los muertos. Ungían los muertos con esa mirra y los encerraban ¿verdad? En tiras de tela, no sé, para que duraran más el tiempo. Pero aquí no, aquí se lo llevaron a ese niño. El oro, incienso y la mirra, y como le digo, ni son magos, ni son reyes, simplemente eran hombres sabios porque sabían lo que estaban haciendo. Así es de que gracias, hermano, por haber leído esto. Voy a continuar a hacer un comentario para aclarar que en los días anteriores que celebramos el nacimiento del niño Jesús, en algunas ciudades de nuestro país, los padres de familia hacen sus compras de regalos para seres queridos. Y la costumbre es que los niños escriban sus cartas pidiéndole a Santo Claus, también conocido como Noel. Y esta costumbre es que los niños escriban sus cartitas pidiendo regalos. Esta costumbre está basada en un personaje que vivió en el siglo IV después de Cristo. Fue un obispo cristiano llamado Nicolás de Bari, que vivió en Anatolia, que hoy es Turquía, y le regalaba a los niños cosas y juguetes, de ahí la costumbre de regalar. Ahora nosotros regalamos otras cosas, ¿verdad? Usted sabe muy bien, cuestión de la tecnología, computadoras, micrófonos, discos, etcétera, porque ya es otro tiempo. Y el motivo de esto que acabo de decir es que no en todas partes el nacimiento de Jesús se ha celebrado el 24 y el 25 de diciembre, ya que posponen esta fiesta para el 6 de enero, llamándole el Día de los Santos Reyes. Esto es en varios pueblos y ciudades aquí en México, convirtiéndose esto en fiestas mundanas, que no tienen nada que ver con el gozo que en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 10, nos dice, cuando un ángel les dijo a los pastores, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero fíjese que dije que se vuelven fiestas mundanas. Y le voy a decir por qué. Me tocó estar un 5 y un 6 de enero allá en México, allá en la Alameda, casualmente en la Alameda Central. Y estuve ahí, y entonces cada 5 metros se ponían un grupo de magos, hasta con un caballo allí y uno pintado de negro. Y se ponían ahí uno detrás de otro. Y eran tantos los grupos, y se venía la gente y empezaban a tratar de ganarse el cliente. Y quiero que sepa que se llegaron a pelear. A mí me tocó ver grupos de magos unos con otros peleando a golpes, queriéndose ganar el cliente. Y entonces seguía yo más para adelante y otra vez lo mismo. Déjame. Esos son cosas mundanas, ¿verdad? Que ya nada tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Por eso le repetí lo que dijo, ¿verdad? Que os ha nacido en la ciudad de David un salmo, un señor, un niño que iba a ser el que salvaba al mundo, ¿verdad? Sí, ya ve que en la tradición hasta les ponen nombres. Sí. Melchor, Gaspar, Baltasar, y uno en un camello, uno en un caballo, el elefante, es ahí donde un negrito, uno güero. O sea, ya son como usted dice, lo mundano. Lo mundano, exactamente. Por eso, ese comentario que le hice, me gustaría que leyera ahora, por favor, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 15. Con mucho gusto. Dice la palabra de Dios. Vino luego Elías, palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora ahí. He aquí yo he dado orden, ahí a una mujer viuda que te sustente.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo la beba. Y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararle para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme la palabra que Jehová había dicho a Elías. Bueno, usted me preguntará, mi hermano, ¿qué tiene que ver esto en el libro de Reyes con el nacimiento de Cristo? Pues bueno, voy a aclarar recordándoles que cuando nació Jesús, los sabios del oriente le llevaron regalos y se arrodillaron para ofrendar. Lo que leyó mi hermano Carlos habla del profeta Elías, que le pide a la viuda de comer y de beber. Ella está ofrendando sin saber que el que le pidió era un siervo de Dios. Ella estaba ofrendando lo que tenía, igual que los magos llevaron a Dios lo que tenían. Esto lo confirma Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 40. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Bueno, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino de mi Padre, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ya el Señor estaba preparando ese reino para todas aquellas personas que en realidad hicieran bien a la comunidad, a la familia, a desconocidos. Y sigue diciendo aquí el sermón: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Creo que aquí queda aclarado lo de la viuda de Sarepta, cuando dio de comer a un siervo de Dios, el cual queda como uno de los hermanos pequeños de Cristo. Como usted, hermano, como yo, que muchas veces a nuestra puerta, en nuestra casa, llega alguien pidiéndole, y nosotros nos queremos darle y no, porque a lo mejor lo tira por ahí enseguida. Bueno, pues también en la Biblia dice: muchas veces ustedes sin saber en su casa hospedaron ángeles. Y entonces no nos queda más que hacer el bien al prójimo, porque eso le gusta a Dios, que ofrendemos a los más necesitados. Al menos eso es una opinión muy personal. Ahora, siempre en los temas que he tenido al hablar de la palabra de Dios ante la gente, o como esta mañana ante este micrófono, incluyo vivencias muy personales, como testimonio de lo que Dios ha hecho a través de muchos años de mi vida. Siempre van muchas cosas que me han pasado, pero mire, le voy a leer lo que dice el versículo de la Santa Biblia, como por ejemplo en Lucas capítulo 19, versículos 38 al 40. Dicen así: bendito el que viene en el nombre del Señor,
Entonces algunos fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él les respondió diciéndoles: os digo que si esos callaran, las piedras clamarían. Así por eso que yo siempre en todas las pláticas que he tenido, siempre tengo que decir algo que me ha pasado, porque si no lo digo yo, las piedras hablarían. Yo le he preguntado a mucha gente que si en esta época las piedras hablan, y me dicen: no, pues ¿cómo, hermano? Yo les he puesto el ejemplo. En el Cerro de la Silla hay muchos huecos, pero en las Mitras son unos huecos muy grandes, igual que en el Cerro del Topo. Bueno, de esos huecos sacan la piedra y se la llevan a moler a una fábrica de cementos. Y la muelen y sacan unas piedras más o menos de cierto puño, y entonces esas piedras son el cascajo para construcción. Pero luego también esas piedras las muelen más y hacen la arena para hacer blocks. Y luego la muelen más todavía y la hacen más fina para zarpear y para embarrar las paredes. Casi no se acostumbra ya, pero lo hacen. Entonces hace usted una barda afuera de su casa y pasan unos malandros o muchachos de la actualidad y le ponen de calacas y que los rateros somos nosotros y que cosas así. Pero luego pasa un miembro de una iglesia con su hermano, con su papá o con su mamá y piden permiso para pintar ahí la barda, y dice el dueño de la casa: no, hombre, porque permítame, voy a poner una cosa que a usted le va a agradar. Pintan ahí y lo le ponen: Dios está aquí, Jesucristo es el Rey de Monterrey, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Ya las piedras están hablando o están sirviendo para algo. Entonces dice: las piedras clamarían. Bueno, este día me he tomado el atrevimiento de contarles lo que me pasó hace ya unos 20 años aproximadamente. Muchas veces acompañé a mi esposa a congresos o a otro tipo de actos en las iglesias bautistas hermanas. Y una vez conocí a una esposa de un pastor de la iglesia de la ciudad de Atlacomulco. Ella, al saber que una de mis actividades era el ser payaso y asistir a fiestas infantiles, me invitó. Y me invitó a esa iglesia para que fuera a una fiesta que iba a organizarles a los niños que acudían a esa iglesia. Entonces, pues yo luego inmediatamente acepté y al comentárselo a mis hijas, que son 6 en mi familia, entre todas reunieron muchos juguetes, llenándome un beliz completo. Llegándose el día, tomé un camión de aquí a Toluca, y luego de Toluca me regresé a Atlacomulco. Y ahí en Atlacomulco, al llegar por la mañana de ese sábado, luego fui con el pastor de allí. Y le dio mucho gusto diciéndome que qué bueno que llegaba, nomás que su esposa andaba en una reunión con las señoritas de la iglesia. Total, que iba a venir como a la 1 de la tarde. Y al llegar, ella, luego me dijeron que tenían un cumpleaños, que me invitaban que fuera con ellos, y los acompañé al esposo y a su esposa, ¿verdad? Y fuimos, ahí nos subimos, inmediatamente nos subimos a una combi. Nos fuimos, partimos, íbamos por muchos sembradíos, el Estado de México. Por fin llegamos a una casita que estaba entre maizales. Encontramos a una hermana de la iglesia leyéndole versículos bíblicos a su suegra, ¿verdad? Lo hermoso de esto es que la suegra tenía 80 años, ¿verdad? Y como le digo, lo más hermoso de la situación es que la nuera le estaba leyendo los versículos bíblicos en náhuatl, porque era un grupo de la etnia mazahua. Bueno, apenas habíamos entrado y la joven nuera le cedió el micrófono a la esposa del pastor para que diera el mensaje que ya llevaba para tal ocasión, ¿verdad?, preparado. Bueno, pues ya empezó. Cuando la hermana, aquí voy a decir su nombre, para que sepan, Marisa Blas. Cuando la esposa del pastor, Marisa Blas, leía la Biblia, la joven nuera se lo transmitía a su suegra. Lo hermoso de ella es que se lo decía en náhuatl, como le dije hace rato, pues pertenecían a los mazahuas. Y lo más hermoso todavía, he dicho de este culto, es que a 6 o 7 metros de donde estábamos, éramos como 30 personas, estaba un corral de vacas, que era como 5 o 6 vacas. Nosotros hacíamos oración, y cuando cantábamos los himnos, las vacas también mugían. Callábamos, las vacas también callaban. Volvíamos a hacer oración y volvíamos a cantar, y las vacas volvían a mugir. Yo creo que esos animales también estaban ofreciéndole a Dios algo.
De veras, me podrían juzgar loco, pero yo lo sentí porque cantábamos y cantaban las vacas, callábamos y se callaban. Una cosa increíble. Me gustaría, hermano, que hiciera usted una tercera lectura, por favor, ¿verdad? Que está en Salmos 141 y 142. Dice así: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Es el Salmo 141, versículos 1 y 2. Bueno, para que vea, aquí la cosa está muy sencilla. Le dije yo que partimos como a la 1, llegamos a la 1:15, 1:20, 1:30, y entonces empezó el culto. Y eran las 3 de la tarde y estábamos en lo hermoso del culto. ¿Qué es lo que pasa? Que las vacas mugían, yo creo que era la ofrenda de ellas. Que la señora que estaba dando el sermón, transmitiéndoselo a su suegra, se lo estaba ofrendando en su lengua natural, en su lengua de nacimiento. Entonces, ¿qué dice? Suba mi ofrenda como el incienso de la tarde. Aquí queda por qué leímos esto. Y bueno, total que cuando regresamos a la casa pastoral, y el pastor me dijo que esta semana había sido de énfasis en su iglesia, y que cada día, a partir del lunes hasta el sábado o hasta el viernes, habían acudido a su iglesia congregaciones de los muchos municipios que hay allí alrededor. Y los vecinos iban con cada uno con su pastor, el mismo que predicaba cada día. Bueno, me dijo el pastor, el día de mañana domingo era el cierre de dicha semana de énfasis. ¿Cuál sería mi enorme sorpresa, hermano? Cuando me invitó a predicar al día siguiente, o sea, el domingo. Yo me excusé diciéndole que yo no llevaba Biblia. Yo le presto la mía, me dijo. Pero espéreme, yo no traigo ropa. Inclusive yo llevaba un pantalón color caqui con bolsas así por un lado como trabajador y tenis. Dijo, nosotros lo vestimos. Bueno. Yo no llevaba para toda la ocasión nada de eso. No me quedó más que aceptar. En la tarde, serían las 6, una anciana me preguntó que dónde me iba a quedar. Yo le dije que en el hotel de allí de la ciudad. Que, bueno, hay varios, pero yo le dije que en uno de ellos. Ella me dijo que tenía unos hijos en Estados Unidos y que le habían hecho una casa nueva, pero que ella tenía una casita a 30 metros de la entrada del templo, que allí me quedara. Bueno, acepté, ¿verdad? Una anciana. Y luego pues, se acercaron unos hermanos de la iglesia y me dijeron, oye hermano, ¿y a qué hora le traemos el agua? Pues yo me quedé así, ahorita o mañana. Yo no sabía cómo estaba la situación. Le dije, se los dejo a su criterio. Bueno, pues ya que le dije todo eso, que se los deje a su criterio, ¿qué le puedo decir de esto? Total que yo me iba a quedar en la casa de la hermana y me estuve platicando con el pastor y con su familia y en fin. Ya cuando que le dije que le dije a su criterio lo del agua, por fin a las 8 de la noche, ya dentro de la casita empecé a escribir el sermón a la luz de un foquito. Y como a los 30 minutos se apagó la luz, pero se volvió a prender. 15 minutos después se volvió a apagar y volvió a prender. Y a las 9 de la noche se apagó ya no prendió. Yo no sabía que en ese pueblo era costumbre de ese lugar. Afortunadamente en la mesa había una velita. Bueno, pues con esa velita me puse a escribir el sermón hacia la luz de la vela, como me imagino que antes mucha gente de mi edad lo hacía, porque yo de chiquillo hacía la tarea en la escuela. Pero en aquellos años y en aquellas ciudades o en aquellos pueblos, estoy hablando de allá de Israel, ¿se imaginan lo que tenían que hacer ellos a la luz de cabos de vela o cosas así? Bueno, entonces pues ya terminé y me acosté a dormir. A las 6 de la mañana con el temblor, no del frío, de la emoción que tenía que ir a la iglesia, me metí al baño, le abría la regadera y no salió. Y le abrí, y no salió. Y vi para abajo y vi 2 botes de agua. Pues no me quedó más remedio que empezar a bañarme.
Imagínese usted y las personas que están oyendo lo que es bañarse en el Estado de México, en Atlacomulco, en un cerrito, a las 6 de la mañana, con 4 o 5 grados centígrados y el agua heladísima. Bueno, pero el Señor me había llevado ahí y no puse trabas, me bañé. Nos fuimos a la iglesia, ¿verdad? Ya, bueno, nos fuimos a la iglesia y ya estando en la iglesia, pues el pastor empezó a recibir a la congregación, yo llegué con él. Y a la hora del culto, el sermón me presentó con todos los hermanos, diciendo que yo iba a predicar esa mañana. Yo entonces les hice ver que por favorcito no me vieran a mí, que escucharan la palabra de Dios, ¿verdad? Y me puse detrás, con vergüenza, detrás del púlpito, porque yo traía pantalón así de mezclilla y tenis y todo, y me puse a predicar el sermón. Bueno, ya predicando el sermón, ¿verdad? Quiero que sepa que ya predicando el sermón, en todas las iglesias de nosotros se recoge ofrenda. Y se dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. En la Biblia así lo dice. Bueno, pues los hermanos llevaron sus centavitos allá al alfolí y todo eso. Y entonces un anciano con su esposa, con su guaripita y todo, llevaba un costal como de 1 metro de altura y lo llevó y lo puso ahí en el púlpito. Y seguimos con el culto. Pues total que se terminó. ¿Y qué es lo que pasa? Que la palabra dice en el capítulo 9, versículos 6 y 7, que dicen, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí nos estamos dando cuenta que la viuda ofrendó lo que tenía, ¿verdad? Que los hermanos en la iglesia ofrendaron lo que llevaban. Se acostumbra que en las iglesias de nosotros, cuando una persona invitada predica, se le da al final, se le da un sobrecito con una ofrenda para sus gastos. Pues no, la ofrenda de mi familia, dije de mis hijas, de mi esposa, fueron aquellos juguetes que yo llevé a los niños, ¿verdad? Y luego yo le hice hincapié en que yo me fui de aquí a Toluca y de Toluca otra vez a Tlacomulco y luego el regreso. Y iba a pagar el hotel. Esa iba a ser mi ofrenda para los niños. Y la anciana me ofrendó su casa, a su manera, pero ella me ofrendó su casa. ¿Por qué le estoy haciendo todo esto? Pues que todo eso, pues les voy a confesar lo último. Ya para terminar les diré que el lunes que me venía para Monterrey, tomé los 2 belices que había llevado y los sentí con el mismo peso como los había llevado para allá. Bueno, en uno, al abrirlos, en uno estaba la ropa y en el otro estaba lleno de elotes. Creo yo que fue parte de la ofrenda del anciano campesino para Dios. ¿Por qué? Porque continúa diciendo mi palabra, que en el libro de Isaías capítulo 3, versículo 10, el profeta Isaías dice, decida al justo que le irá bien, porque comerá el fruto de sus manos. Pues quiero que sepa que el campesino aquel estuvo comiendo, creo yo, del fruto de sus manos, lo que había sembrado, porque le dije en un principio que eran puros maizales. Uh-huh. Y yo llegué a mi casa y mis hijas, mi esposa, por varios días comieron de esos elotes, que creo yo que fue el fruto que el Señor también a mí me dio, ¿verdad? Por lo que había sembrado en sus hijos, porque lo que hacéis a los más pequeños de mis hermanos me lo hacéis. Yo le llevé alegría a los niños porque esa es mi labor. Entonces, muchas personas de aquí, y este es un comentario aparte, cuando yo dije que mi labor era esa de andar yo de payaso en fiestas infantiles, era una labor que me gustaba para los niños, porque yo tenía mi trabajo, ¿verdad? Yo tenía mi trabajo en una empresa que no voy a decir el nombre, e inclusive en una fiesta para los pastores en la Iglesia del Divino, allí fui de payaso para todos los pastores de nuestras iglesias, porque en ese ratito el Señor los vio como niños. Entonces, mi pregunta para usted que está viendo y oyendo este programa, ¿qué ofrenda tiene usted para Cristo este año? Recuerde que nos dio su vida. Él cargó con todos nuestros pecados, con sus problemas anduvo por la Galilea predicando y fue maltratado y fue humillado y todo eso. Aquí la cosa es, ¿qué ofrenda tiene usted
para Dios en este año, que dije que apenas comienza. Olvídese de las Navidades y olvídese del Día de Reyes. ¿Qué ofrenda tiene usted a diario para estar en bien con Dios, para que Él le restituya al 100 por uno? Y cuando les dije también a mi hermano y a ustedes que cuando llega alguien a su casa y muchas veces uno no le quiere dar, o muchas veces encuentra uno en la calle y le pide y también pues no piensa uno bien darle, pues fíjese bien lo que pasa, y que también en la Biblia lo dice: el que al pobre da, a Dios presta, y Dios le regresa a usted hasta con intereses. Y no lo está probando, simplemente nomás el corazón de nosotros es el que nos mueve a hacerlo. ¿Tiene usted buen corazón esta mañana? Pues sígalo teniendo todo el año, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere Dios, que amemos a nuestro prójimo como a ti mismo, o como a mí mismo, o como debemos amar a Cristo Jesús. Así de que esa es mi labor de esta mañana, predicar este pequeño sermón, pero que está muy bien pensado, porque en mis 83 años de vida me han pasado tantas cosas que si yo las contara todas no terminamos en todo el día, pero espero, hermano, que toda esta palabra entre a todos los micrófonos, por medio de estos micrófonos, a todas las casas, y que abran su corazón todos los que están oyendo. Si todos los que están oyendo ya han ido a iglesias bautistas, a iglesias cristianas, bueno, pero esto que le estamos diciendo, páseselo como un consejo a los que no son de la familia, ¿verdad? Porque muchas veces un ejemplo vale más que 1000 palabras, para que ustedes vean en usted el amor de Dios en sus vidas. Que Dios los bendiga, y le cedo el micrófono aquí a mi hermano Carlos Martínez. Así es, muchas gracias, hermano. Y sí, yo creo que lo principal es que nosotros reflejemos en los demás el amor de Cristo, como dijo mi hermano. No precisamente dando dinero, sino que vean en nuestra actitud, en nuestra forma de ser del día a día, eso, cómo Dios nos cambió. No necesitamos leerles la Biblia o decir los grandes versículos, no, hay que ponerlo en práctica. Como me dijo una vez un amigo, un pastor, no importa que no entiendas al 100% la Biblia, en lo poquito que le entiendas, ponlo en práctica, con eso es más que suficiente. Eso es. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje. Le agradecemos mucho por escucharnos. Sabemos que Dios tiene grandes planes para ti. Comparte este podcast con alguien que sepas que necesita palabras de esperanza. Recuerda que mañana domingo nos puedes acompañar a las 11 de la mañana en Facebook Live para que veas nuestro culto de predicación. También quiero recordarte que puedes escucharnos y vernos en las diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook Live. Aquí están grabados todos estos mensajes, todas las predicaciones de nuestro pastor, todos nuestros cultos, todo está grabado ahí. Te repito, nuestra página: Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Nuestra iglesia está ubicada en Carlos Osuna, número 40, Colonia Altavista, a un ladito del TEC de Monterrey. Esperamos verte con nosotros cuando termine esta contingencia y nos podamos reunir al 100% de nuestra capacidad. Dios quiera. Nos escuchamos el próximo sábado a las 9:30 de la mañana. Dios te bendiga.